Yeah. Y bueno, ya estamos aquí una tarde más en su programa Palabra de Mujer, y esta vez tenemos a una mujer de leyes, a una mujer muy conocida en el ámbito, sobre todo de la niñez. Ella fue jueza de la niñez aquí en Machala y nos representa muy bien al gremio de las abogadas. Connie. Así es, Jessica, una mujer de las tantas que hemos destacado nosotros en Palabra de Mujer y de las que seguiremos destacando, porque el trabajo que hace Vanessa es un trabajo así digno de verse, digno de estar presente en todas las situaciones, porque son mujeres que no tenemos miedo a nada, que enfrentamos situaciones difíciles sin dejar de ser mujer, madre, esposa. Vanessa, bienvenida a Palabra de Mujer. Gracias, muy amable. Realmente palabras generosas de amigas, palabras generosas de mujeres que se identifican con esta lucha que llevamos todas, porque todas tenemos una parte de madre, todas tenemos una parte de hija en nuestro ser, y eso nos hace ser solidarias con nuestro propio género. Y estamos aquí formando parte de una lucha continua que no desmaya, que nunca tiene un fin, pero que esperamos y aspiramos que poco a poco pues las diferencias que se dan con nuestro género vayan disminuyendo y día a día se reconozca más la valía de lo que es ser mujer. Vanessa, ¿cuán difícil ha sido ponerse bien los pantalones, como decimos las mujeres, a veces que nos hacen ver como el sexo débil, Jessica? Pero sin embargo sacamos fortalezas de donde no hay para defender muchas veces lo indefendible, defender aquella causa noble, defender a la niñez, defender el abuso que sufren muchos niños. ¿Cómo hace Vanessa para poder tener ese temple? Bueno, la defensa de los derechos de la mujer viene, y todos sabemos, desde una larga trayectoria. La historia está escrita allá desde aquellas mujeres en Chicago cuando protestaron, y era algo inaudito en el tiempo que se dio. Desde allá para acá pues hemos logrado, hemos superado, y debemos reconocer que nuestro trabajo ha tenido sus frutos. No hemos logrado todo, porque obviamente las sociedades todavía son inequitativas, todavía hay injusticias, no solo en nuestro género. Hoy por hoy también debemos reconocer que más allá de los logros alcanzados, tenemos metas por satisfacer, pero a la par también se están dando inequidades en el congénero, en el otro género, y también debemos ser justas, y eso es lo que nos hace un poco más diferentes a los hombres, de que nosotros vemos la justicia no solo por el hecho de ser mujer, sino que vemos la justicia en su contexto general. Y hay mujeres que realmente merecen ser reconocidas, mujeres que están en una lucha constante, madres, hijas, hermanas, mujeres que son la única fuente de ingreso del hogar, mujeres de mucha valía. Pero en la experiencia del ejercicio profesional nos damos cuenta que a la par también va creciendo la mujer que haciendo un abuso del derecho también termina explotando al congénero, que parece que no se diera, pero que lamentablemente se da, y que hoy por hoy incluso ya vemos violencia de género de la mujer hacia el hombre, que es una sorpresa que en el discurso no se reconoce, pero que yo pienso que hay que traerlo también a la palestra para la discusión. Según las estadísticas, ahora dice que hay más violencia de la mujer hacia el hombre. Está creciendo. Todavía no hemos superado aquello, pero está creciendo, y ya vemos, por ejemplo, que el hombre ya demanda alimentos a la mujer, para sus hijos. Ya vemos que el hombre va a la comisaría de la mujer, que no porque se llama comisaría de la mujer es de exclusividad para la mujer, es cuestión de violencia de género, y son casos todavía que son incipientes, pero que ameritan una discusión, porque ¿qué está provocando esto? Así es. Antes era un tabú, o sea, el hombre no se atrevía a ir a denunciar porque el qué dirán, etcétera. El machismo, exacto, ¿no? El machismo arraigado en nuestra cultura hace que el hombre no se sentía menos, se sentía inferior o avergonzado al decir estoy siendo sometido, estoy siendo abusado, estoy siendo explotado, algo que hoy por hoy pues también se está avanzando. Yo creo que la humanidad, el hombre, la mujer, desde sus distintos espacios está reconociendo ya cuáles son sus derechos, está exigiendo esos derechos, y estamos en una sociedad donde
bueno, todavía en nuestro país podemos alzar todavía nuestra voz de pensamiento, nuestra crítica, nuestra exigencia. Esperemos que el camino sea expedito y sigamos en esa ruta. Ojalá, ojalá. Connie, como tú recordarás, nosotros cuando hicimos radio, ya la hemos tenido a Vanessa Ceballos, ya nos ha acompañado, a muchas de las personas que nos siguen acompañando. ¿Y por qué? Precisamente porque por su conocimiento, por su manera de transmitir a la gente, porque a veces también es complicado. Hay mucha gente que sabe, pero no te llega a transmitir. Pasa mucho con los maestros a veces. Pero en el caso de Vanessa, como de otras personas que hemos tenido aquí, ellos nos van a ayudar a disipar ciertas dudas que las personas tienen en la casa y que muchas veces no sabemos a dónde acudir, cómo hacerlo. Sobre todo con la cuestión de términos legales, ¿no? Que muchas veces no entendemos, que no sabemos cómo tratar ciertos temas porque desconocemos, ¿no? Sí, y precisamente ella nos va a ayudar en un tema que se da en el día a día, que son las pensiones alimenticias y que son un dolor de cabeza para muchos hombres, lamentablemente. Para muchas madres luchar por esto también es como una crucifixión, pero también, como Vanessa lo dijo, también hay algunas mujeres que han abusado de estos derechos y precisamente vamos a hablar de esto, Vanessa. ¿Qué son las pensiones alimenticias para quienes nos están escuchando? Bueno, las pensiones alimenticias es un derecho en especial en el tema que hablamos de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra Constitución de la República, que recoge derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, lo considera un derecho humano, y eminentemente lo es un derecho a la vida. Quien no se alimenta no puede subsistir, y ese derecho es exigible para los progenitores en nuestra legislación interna. En primera instancia, los progenitores, papá, mamá, en igualdad de obligación y en proporción a las condiciones económicas que tenga cada uno de ellos. Es decir, padre trabaja y mamá no trabaja, pues el padre será obligado a cubrir el 100% de la necesidad alimenticia. No trabaja remunerativamente, porque obviamente hace un trabajo de hogar. Claro. Papá y mamá trabajan, ambos tienen remuneraciones, pues en la proporción de los ingresos que corresponden. ¿Se da, perdón Vanessa, eso a la práctica? Muy poco. Muy poco. Lamentablemente solamente nuestra legislación y en el ejercicio de la justicia, ya en el campo jurisdiccional, lo que se analiza es la capacidad económica del demandado. Llámese demandado o demandado. Y decimos, bueno, pero la otra parte también es obligación, claro, porque también es progenitor, y encontramos respuestas que desconocen la Constitución. Una respuesta como que el demandado es el señor o la señora, por lo tanto nos remitimos a ello. Pero no se analiza la otra parte, que debe ser analizada, porque este es un compromiso de dos. Los hijos no lo hace uno, los hijos lo hacen dos. Por lo tanto, la obligación del buen vivir, del bienestar, del interés superior del niño, debe ser de dos. Vanessa, cuando, por ejemplo, en el caso de las madres o de los padres que utilizan a los menores muchas veces para tener el conflicto con el otro y meterlo preso y sin darse cuenta del daño que le causan a esa criatura. Lo vemos, y lo vemos con mucha frecuencia. En la judicatura teníamos casos como que es que no me interesa el dinero, lo que yo quiero ver lo expreso. O sea, eran criterios ya, cuestiones que rebasan el derecho, que rebasan la necesidad, el niño que la tiene, porque no podemos desconocerla, pero que se vuelve más pasional, más mujer herida, más visceral, que está, ha sido traicionada, no le interesa otra cosa, quiere verlo preso, y cogemos a los hijos como objeto. No, si este señor se porta así, no le voy a dejar ver a los niños. En ese caso, ¿se les da algún tipo de ayuda a estos padres, porque ya dejaron de ser pareja muchas veces, ¿no? Sí. La ley está escrita, la Constitución dice que nosotros debemos procurar desde el Estado, desde la sociedad y desde la familia, de manera tripartita, la asistencia para que ese niño disfrute del goce. ¿Del goce qué es? Disfrutar de papá, disfrutar de mamá, disfrutar de la familia ampliada, abuelos, tíos, hermanos, etc. Disfrutar de qué, de los alimentos, disfrutar de la recreación, pero no con el ánimo de que, como el hijo es mío, que el papá me pida permiso, me llame a ver si es que tengo tiempo, tengo ánimo para dejarle ir al niño. O sea, nos volvemos un poco egoístas
y no con la pareja, porque el daño no se lo hacemos con el niño. A la pareja, se lo reforma también el orden secuencial. Y todavía este gobierno y esta asamblea no reconoce que son ellos, que los abuelos, en vez de respetar ese orden secuencial, lo suben en primera instancia después de los progenitores. Es decir, papá y mamá, mamá no trabaja, papá se fue a Europa, por poner un ejemplo. ¿A quién llamamos? Ya no a los hermanos mayores, primero llamamos a los abuelos. Y los abuelos, dice el propio código, los demandados bajo ninguna circunstancia se dejará de imponer una pensión alimenticia. Y nos vemos obligados a que los abuelos asuman responsabilidades indirectas y de forma directa. Así es. De tal manera que ya hemos visto, la prensa nos ha informado cómo ha habido estos conflictos cuando personas adultas han tenido boletas de apremio y han querido ser detenidas, incluso han sido detenidas. Sí. Y eso ha hecho que en la práctica, sin soporte legal, que está en discusión aún, los jueces ya se abstengan de girar boletas cuando se trata de adultos mayores, pero sin perjuicio de aquello les incautan sus pensiones jubilares en la banca, les hacen prohibición de enajenación de los bienes, les ponen medidas cautelares como prohibición de salir del país, etcétera. Pero qué tristeza todo esto, ¿no? Qué tristeza. Y eso, Connie, sí, causa qué tristeza. un malestar al interior de la familia. Así es. Entonces los abuelos que veían con cariño, con afecto al nieto, ya no. Ahora ya le ponen con rechazo. Sí, ya no, porque tu mamá nos demandó, mira cómo tenemos, y empieza a crearse un conflicto interno o intrafamiliar que perjudica notablemente a la unidad familiar. Y hasta problemas y sobre todo de a la salud. criatura. Imagínate una criatura que vive con el rechazo de sus abuelos, de sus tíos, y a lo mejor hasta de cierta forma del padre o la madre, porque el otro cónyuge realizó esta acción, ¿no? Acción que está estipulada. Sí, yo también pienso que si el padre es responsable, pues no tendríamos mucho estas acciones, más allá de los clarísimos abusos o excepciones que contemplan. Y hay ciertos progenitores también que no son tan responsables y que prefieren emigrar, irse al exterior, tener una buena vida y decir, ¿sabes qué? Me olvido de mi hijo, allá que lo atienda la mamá, que lo atienda el abuelo, que lo atiendan mis hermanos, cualquier otra persona, menos hacerse responsable. Ahí es donde yo preguntaba si de repente no se les da algún tipo de asistencia para concientizar a estos padres que de alguna forma hacen este daño psicológico a los niños. Bueno, de hecho las pensiones no prescriben, podrá irse, lo que hace es alimentar la deuda, algún día tendrá que aparecer y algún día tendrá que responder de acuerdo a nuestra legislación vigente. Precisamente a lo que Connie decía eso, Vanessa, hay muchas personas que tienen el caso y que, por ejemplo, el cónyuge estaba aquí, el ex cónyuge, y tenían las pensiones alimenticias. Le toca irse al exterior o se va simplemente por evadir, etcétera, etcétera. Las personas que estarán allá preguntarán, ¿cómo demando a alguien que esté, por ejemplo, en Los Ángeles? ¿Cuál es el trámite a seguir? Bueno, nosotros tenemos convenios internacionales. Ahí se trabaja a través de una unidad central. Tiene dos opciones. Se fue el titular de la obligación, les quedan los subsidiarios, abuelos, tíos, hermanos. No queremos tocar ello porque guardamos estima, porque no queremos romper más la relación familiar, queremos obligarlo. Entonces, tenemos que ubicarlo en el exterior, saber su dirección. ¿Para qué? Para a través de una unidad central que opera en Quito, en el Consejo Nacional de la Niñez, se opera de esa unidad central a la unidad central del otro país. Y a través de ellos se establece la obligación y se ejecuta la obligación, con apremio personal inclusive, pero es a través de las unidades centrales que son productos del convenio internacional. Habría que revisar con qué países tenemos este tipo de convenio y con qué podemos hacer. ¿Cómo saber que el cónyuge está trabajando allá? ¿Nos podemos informar por un banco, no sé, cómo podemos saber? De repente él manda a decir, no, yo no tengo trabajo, estoy sin trabajo acá. Generalmente no los ubican, ¿no? Se fueron y no dan, lo que menos quieren ellos es que la madre de sus hijos se entere dónde está, qué está haciendo, se oculta, o la familia acá no da la información. Ahí se trabaja a través de las embajadas, ¿no? Se pide, pero a nivel judicial, mediante exhortos para saber si de pronto tiene bienes registrados o tiene, depende del país, lo que se llama la seguridad social, el aporte para ubicarlo, y de la banca muy poco porque en los países extranjeros generalmente son muy celosos con esa información, no la dan fácilmente. Es un poco más difícil por aquello es que el legislador consideró de que
se planteen los obligados subsidiarios, y por eso es que tenemos a la familia como obligada en ausencia de los progenitores. Si alguien, por ejemplo, se va a ir en este caso, me exigen una garantía antes de irse o alguna cosa, me exigen, ¿qué tipo de garantías, ha de preguntarse la gente, tengo que yo rendir para que esto suceda? Bueno, en caso de que el obligado desee ausentarse porque se va a un seminario, porque se va a realizar una transacción comercial o por cualquier razón quiera ausentarse del país, la ley dice pues que se exigirá una garantía real o personal. Real, algún bien que lo deje en garantía con las provisiones de enajenar hasta que retorne o lo deje hasta cuando termine la obligación parental, o una garantía personal, que significa que un tercero sirve de garante, comparece en calidad de garante bajo calificación del juez. El juez, para calificar a un garante, debe revisar cuál es su capacidad económica y si cuenta con los medios necesarios y la edad para poder asumir la obligación en ausencia del titular de la misma. Un tema muy interesante. Jessica, Vanessa, gracias por acompañarnos. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con más de Palabra de Mujer. Y bueno, seguimos aquí con este tema interesante, las pensiones alimenticias, para la gente que recién se engancha con la sintonía de TV Oro Canal 2, a quien agradecemos una vez más por transmitir nuestro programa Palabra de Mujer. Seguimos aquí con la abogada Vanessa Ceballos, amiga de la casa y experta en este tema, y nos va a ayudar a disipar aquellas dudas que nosotros tenemos con respecto a este tipo de temas que son las pensiones alimenticias, que traen problemas engorrosos a nivel familiar por lo general. Así es, Jessica, y nos habíamos quedado justo conversando acerca de quiénes tienen que pagar las pensiones si los padres de los niños no se encuentran en el país. Había un orden, me decía Vanessa, sí, ¿verdad? Un orden secuencial. Un orden secuencial. Entonces, un orden secuencial que fue alterado desde el 2003, que nace el Código de la Niñez, y luego en el 2013 la reforma, y los abuelos que estaban segundo en el orden secuencial después de los progenitores subieron a ser primeros. Es decir, a falta de papá o mamá, los abuelos serían los obligados subsidiarios, luego los hermanos mayores de 18 años, posteriormente los tíos. No legalmente, pero las personas en la casa han de decir, ¿por qué los abuelos, por qué los padres del padre del niño tienen que pagar los platos rotos? O sea, el legislador, ¿en qué se mantuvo para analizar aquello e incluir a los abuelitos? Bueno, porque de acuerdo a las discusiones previas que hubieron de la ley, esto lo recogen de la normativa internacional. Es decir, que la obligación no se hace exclusiva de papá y mamá, siendo ellos los primeros obligados. A falta de ellos, pues amplían la obligación a la familia, porque entienden eso, el significado de familia. No está el papá para prodigar los alimentos, pues entonces la idea era reunir al tío, al hermano, al abuelo, para que en unidad procuren los alimentos a ese niño. Pero se nos da un orden que, bueno, tampoco es que descarta el hecho de que todos unidos, porque también la norma dice que si estos grupos secuenciales tienen limitación, se impondrá pensiones proporcionales hasta sumar un todo que le permita al niño cubrir sus necesidades más básicas para la subsistencia. Las congruas. Aunque realmente se escucha terrible, ¿no? Saber que un abuelito o una abuelita, cuando son las personas más dulces, más tiernas, que prodigan los cariños, las atenciones, los mimos a esos nietos, tienen que ir a la cárcel por el error o la irresponsabilidad, en este caso, del padre o de la madre, ¿no? Y más aún cuando la propia Constitución nuestra nos dice que los adultos mayores son un sector vulnerable en la sociedad. Así es, sobre todo por eso. Atención prioritaria. No olvidemos que aquellos ya dieron en su vida productiva todo, lo que pudieron. Ya formaron a sus hijos, ya están en una edad de descanso, de reposo, de tranquilidad, y sin embargo son sometidos a todos estos sobresaltos, a todas estas angustias, porque uno como madre, tengan los hijos la edad que tengan, siempre se van a preocupar por las necesidades, sus obligaciones, sus angustias. Peor cuando se las extienden a sí mismos. Ellos sufren enfermedades catastróficas, los abuelos están constantemente con
con los problemas de la presión arterial, de diabetes y de muchas el cosas. azúcar. Entonces, eso le significa gastos para ellos. Y ojalá nuestro seguro social fuera realmente lo suficientemente ágil, lo suficientemente beneficioso para que le procure eso creo que es un sueño que todos quisiéramos. Que es una quimera, lamentablemente tú llamas a una cita y te están dando para después de 6 meses, 8 meses. Que puede pasar cualquier cosa en ese tiempo. Pero tiempo que no disponen. Entonces se ven obligados a que de la pensión jubilar, que en los mejores de los casos perciban, para destinarlo a su propia subsistencia. Pero que de aquello tenga que prescindir para poder cumplir una obligación alimenticia, realmente es discutible. Yo todavía pienso que es injusto. Muy injusto. Porque si bien faltaría uno, queda el otro. Y es joven, puede trabajar, puede producir. Bueno, salvo que la desgracia sea tan general y papá y mamá fallecieran, pues entonces sí, obviamente que la familia debe ingresar. Es más, hasta los abuelitos lo acogieran sin necesidad de que la ley lo disponga. Yo pienso que en condiciones así sí. Por supuesto. Pero como tú manifestabas, más bien hay esa parte que se va rompiendo de a poco, ¿no? Que llega hasta estos seres que deben de prodigar amor y ternura y no sentir el dolor que muchas veces sienten. Vanessa, como todo en las leyes, lamentablemente, pues bueno, y algunos profesionales en derecho lo hacen y se presta para interpretaciones, esta figura de los abuelitos e incluso los tíos sí ha sido algunas veces mal utilizadas por las madres de familia, con respecto de inclusive ni siquiera investigar, o sea, la situación económica del padre del menor, sino que no. La mejor situación económica la tenían, yo me acuerdo, mis suegros, dicen, en el ejemplo. Entonces yo voy con ellos así, simplemente van directamente a ellos. Sí, generalmente hay el abuso del derecho se da en todas partes. Lo que pasa es que hay padres también que mienten, hay padres que tienen buenos trabajos y se hacen poner como jornaleros y que no ganan mucho y un poco más claro, por supuesto. Eso también lo graficó el legislador para ampliar la obligación. Entonces es una manera también de que la familia le diga, oye, anda y cumple porque ya me están tocando a mí. Por supuesto. Entonces empujan también al obligado a que asuma esa responsabilidad. Pero hay casos también, y lo hemos visto, donde madre dice, es que ese cuñado mío a mí me cae mal, ese hombre. Sí. Entonces la ley no dice, y en eso hay un vacío, de que al momento de demandar a los tíos, por ejemplo, que demande a todos los tíos por igual, sería lo justo. Pero no, demanda a voluntad del accionante. Es decir, o sea, me cae mal mi cuñado y allá va, enfocado. Como que él se tiene un poquito más y además se me trató mal alguna ocasión, a él lo demando. Y solo a él, a los demás no los toco. Y desgraciadamente se aplica solo la obligación para él. Lo que deja de ser inequitativo, ¿no? Porque obviamente si la obligación parental es de todos los tíos, pues demandemos a todos los tíos y fijémosle de acuerdo a los ingresos que cada uno tenga. Porque obviamente tampoco todos tendrán por igual, ¿no? Claro, y se da, en toda la familia se da eso y lamentablemente sí, también se da el mal uso del derecho. Algunas personas se estarán preguntando, estoy empezando un juicio de alimentos, dicen, ¿cuántas pensiones alimenticias me tiene que deber el padre de mi hijo para yo utilizar la boleta de apremio o la boleta de allanamiento también? La ley establece de que cuando se adeude 2 o más pensiones alimenticias, procede el apremio personal y en el mismo acto el juez podrá ordenar el allanamiento del lugar donde se presuma, se oculta el demandado, a cuyo efecto solo pide una declaración juramentada con las especificaciones del lugar donde se encuentra. Claro, declaración juramentada que lo hace la madre del menor, diciendo pues que desconoce dónde está el señor. No, declaración juramentada que dice en esa casa está el señor. O sea, dando fe que ahí está escondido cuando se esconde. De tal manera que la autoridad, al momento que allana esa vivienda, lo hace basada en una directriz. Porque también podría darse el caso que te allanen al azar, a cualquier lado, y eso tampoco, porque eso también es violación. Porque saben que de repente ahí está la nueva esposa, entonces van y... Pues eso también hablamos todas estas cuestiones pasionales que se dan. Claro, entonces allanen ahí porque ahí está. Pero porque también, la exigencia es esa, o sea, porque que también si se puede dar el trabajo. ¿Dónde está el lugar? Sí. También para que se pueden ir al trabajo. lugar público, obviamente sí. Claro, sí. Pero como lo dice Connie, sí, o sea, puede ser el lugar de trabajo, que es donde las personas pasan la mayor parte del tiempo, pero a veces sí, lamentablemente lo hacen
en el lugar donde se encuentra la nueva esposa para causar malestar a veces. Pero si sabemos que el señor trabaja y tiene una relación de dependencia, también la ley prevé que la madre o el padre pueda solicitarle al juez que se oficie al patrono para que de los roles de pago se debite la pensión alimenticia del hijo o hijos y sea depositado en la cuenta que ella tenga fijada. Para poder ingresar un agente a un lugar, sea público o privado, ¿tiene que mostrar algún documento? Por supuesto. Primero su identificación y luego las boletas de apremio o de allanamiento o ambas. Si se puede. Lo comento porque estábamos en un evento en el Centro de Arte Municipal y de repente entraron 2 personas como policías pero de civil, ¿no? Los tipos así. Entonces le digo, señor, un ratito, ¿dónde va? No, dice que estamos buscando a un señor que está aquí adentro. Le digo, sí, pero usted no puede entrar así por entrar, usted tiene que tener una identificación. Entonces sí me quedó como como este malestar de que por qué entraron ellos y no mostraron ninguna identificación. Y es una falta de respeto al acto. Así es. Porque obviamente ellos pueden esperar que termine el acto y hacer efectivo las diligencias judiciales que les hayan sido ordenadas. Así es, entonces me quedó la duda, ¿no? De saber si eran o no eran, porque nadie puede detener a una persona sin la boleta o sin orden judicial correspondiente. Es muy importante saber esto, ¿ah? Sin que la persona, por ejemplo, en el momento que le están deteniendo, sepa para qué se lo están llevando. ¿Y por qué lo están deteniendo? Y le hacen conocer sus derechos, ¿no? Entonces las personas, estamos en un sistema, el Ecuador, la cual es la Constitución, estamos en el país, goza de un sistema de justicia y de derechos, y pues dicen que la Constitución no es lírica, es práctica, y sí, yo creo que en muchos aspectos también depende de la exigibilidad del ciudadano. Cuando nosotros conocemos nuestros derechos podemos exigirlo, y es necesario conocerlo porque si callamos se nos violenta el derecho una y mil veces. Es que muchas veces no nos empapamos, no conocemos, no leemos, no estamos al día con aquello de las leyes y muchas veces por eso de repente abusan de nuestros derechos por el desconocimiento, ¿no? Se da bastante, porque hay muchas personas que dicen, y Vanessa me dará la razón, hay muchas personas que dicen, abogada, ayúdeme, yo nunca he estado en esto. Así. Sí, siempre muchos lo dicen. Miedo, sí. Y el temor siempre hacia el hombre, el temor de la mujer que nos enseñaron desde pequeña que nuestro hogar, nuestro matrimonio iba a ser para toda la vida, y nos sentimos hasta un poco culpables de que si hacemos esto vamos a perder nuestro hogar, porque nuestro marido se nos va a ir, porque nuestros hijos nos van a reprochar. Los padres, los hombres en su mayoría demandados, utilizan a los niños y les dicen, mira, tu madre me quiere meter preso, mira tu madre lo que me está haciendo, y entonces utilizan psicológicamente, alteran sus psiquis y provocan un problema de falta de confusión en el niño, porque no sabe si es papá, si es mamá, qué está pasando, y papá empieza a decirle, anda, dile a tu madre tal cosa, que mira para qué utiliza la pensión, yo ya no tengo más dinero, pídele a ella. La madre dice que no me alcanza, anda, dile que tiene para otras cosas y no tiene para ti, y el niño va viviendo. Eso se ve muy seguido, muy seguido. Lo vemos a diario. Sí, a diario. Qué lástima que los padres no tomen conciencia de aquello. ¿O qué hizo tu mamá anoche? ¿Con quién estuvo? Y empiezan y el niño ya no quiere ir con el papá porque empieza a preguntarle y termina siendo agredido verbalmente por el padre. Es que claro, tu madre es una tal, es una Juana. Y a la inversa, y el niño le dice, ya no quiere ir donde el papá porque la mamá le dice, llévale a tu padre, mira, no falta esto, no falta la luz, yo estoy harta, dile que te den de comer, y en términos groseros. Y esto es cosa de todos los días, a rato no lo hablamos con las palabras directas, no lo decimos, pero eso lo vivimos, lo viven muchas mujeres, y entonces que sepan que la exigencia de sus derechos no es tanto suyo, es de sus hijos, es un derecho que les corresponde a ellos, no somos quien para privarlos, y que el acceso a la justicia es gratuito, que usted puede ir a una defensora pública y ella no le tiene que cobrar un solo centavo, ni siquiera ya para las citaciones, que era el pretexto antes para sacar algo de dinero, que hay un formulario que se llena con la asesoría de la profesional, y que puede y debe recurrir, porque si 2 sueldos no alcanza para la manutención de un hogar, ¿cómo será aquellas mujeres que tienen la carga del hogar, que no laboran fuera, y que el padre de sus hijos les da la espalda? O sea,
muy duro. Es difícil, Vanessa, pero sobre todo esa parte, volvamos a repetir esa parte de que si las personas tienen necesidad, pueden pedir el apoyo de un defensor público que no va a cobrar absolutamente nada por ayudarles en todo el proceso. Así es, y no tengamos miedo, perdamos el miedo. Hagámosle saber a nuestra pareja o a nuestra expareja, al padre de nuestros hijos, hagámosle entender con hechos, porque ya no entendió con palabras, que esa es su obligación. Porque mira que nosotras las madres, aún no teniendo un ingreso económico, somos capaces de golpear la puerta de la vecina, somos capaces de lavar un trapo, somos capaces de buscar lo que sea por darle de comer a nuestros hijos. No podemos acostarnos con el estómago de nuestros hijos vacío. Entonces, ¿cómo es que al padre se le hace tan indiferente esa necesidad de sus hijos? Entonces tenemos que golpearle la puerta, tenemos que hacerle ver que así como nosotros nos obligamos, ellos también, ellos deben hacerlo. Y si no lo entienden, pues la ley los hará cumplir. Y mira que hay muchos hombres que van y dicen, prefiero irme a la cárcel, pero no le doy un centavo. Por mí morirán en el intento. Y se asustan. Mentira, no les crean. Una noche en la cárcel es muy duro. 2 noches ya no pasan, ya se mueven, ya buscan al tío, al hermano, al primo, y reúnen y salen en la gran mayoría de los casos. Y consiguen tan rápido que más puede ponerlos adentro que de sacarlos. Habrá un 5% que no consigue, que realmente no tiene trabajo. Decir, no. Hay un porcentaje que efectivamente está escasa la mano laboral, no hay empleo y se les hace muy duro, es fuerte. Y que pasan los días y lamentablemente esa persona está ahí porque no tiene pero no se paga. Así es, pero todo eso debería el ser humano pensar antes de traer un hijo al mundo, ¿no? Sí. Analizar su situación, por supuesto. Y yo creo que también de traer un hijo al mundo y de con quién lo traigo al mundo. Así es. Porque una pregunta, Vanessa, una pareja que se está separando, al poco tiempo, un hijo de 1 año y medio, por decir, y esta persona pues durante su vida matrimonial, si fue difícil, no digamos el divorcio, separado, tiene que ser todavía más difícil. Agresiones a los menores, agredirse ella mismo, con el hecho de llamar la atención de la pareja, terminan separándose. ¿Qué es lo más viable ahí si la niña o el niño que está quedando con la madre, que tiene un leve problema psicológico, porque algunas veces ha atentado con esta criatura, el padre debe acercarse y dar alimentos voluntarios o pedir tenencia o patria potestad de ese menor que está siendo prácticamente ahí como una víctima de su padre o madre, porque pueden ser cualquiera de los dos casos? Bueno, podríamos enfocarlo dentro de un maltrato físico, maltrato psicológico. Claro. Y la ley garantiza el bienestar del niño y lo protege incluso de sus propios progenitores por los maltratos que se pueden dar. La ley nos dice que en caso de maltrato comprobado se apartará a ese hijo de la madre o del padre y se nombrará un tutor si es que el otro progenitor no puede asumir el cuidado, que de preferencia será un familiar para precautelar la integridad psicológica y física de ese niño. Y obviamente esa madre o ese padre agresor deberá someterse a una terapia que se dispone, en las letras se dispone, pero desgraciadamente todavía contamos con todos los medios. Yo no creo que en Machala exista todavía una terapia familiar, una terapia conyugal gratuita que brinde el Estado. No, qué pena, ¿no? Y qué pena, lástima, qué pena, así es. Qué falta que hace. A ratos las madres, las mujeres, lo que quieren es ser escuchadas, quieren conversar. Y a ratos los hombres lo que quieren es de pronto producto del hastío, de la costumbre, es salir, es buscar otras emociones, qué sé yo. Y esto va mermando el hogar, que nosotros dijéramos, bueno, son cosas de hombres, mujeres, de adultos. No, esto afecta a los niños. Así es. Afecta porque esa madre, toda alterada en su psiquis, herida en sus sentimientos, en su condición de mujer relegada, esa mujer no encuentra otra forma de botar todas sus depresiones, sus angustias, con sus propios hijos, porque no tiene con quién más. Entonces de repente agreden a los hijos por nada. Y ese hombre que en su afán de evitar a la mujer,
no procura los alimentos para su hijo ni para la familia, por castigar a la mujer, ahora no te doy para la comida y se va. Entonces, ¿cómo nos olvidamos que a quien hacemos daño, a quien perjudicamos, es lo que más queremos? Entonces, ahí tenemos que trabajar con esa madre, tenemos que trabajar con ese padre, tenemos que dar terapia de familia. El Estado, que es una de las 3 partes que la Constitución dice que son obligados a dar el bienestar a los niños y adolescentes, debe cumplir su función, debe asumirla de manera real, de manera efectiva, de tal manera que también ese padre y esa madre encuentren un apoyo en esta época de crisis. Así que es, muy necesario. Es muy necesario y sobre todo, Jessica, Vanessa, creo que los ciudadanos tenemos que informarnos. Es importantísimo estar al día en cuanto a la información que nos tienen ya las leyes. Porque si bien es cierto que en el día a día, pues como lo dicen a veces las personas, los usuarios y etcétera, nadie, por ejemplo, estamos salvos de tener un problema legal, pero lo que siempre salta es el asunto de yo nunca he estado en esto, entonces ese momento no saben para dónde coger, y algo que de pronto no es tan grande, pues la confusión, la preocupación, y aparte de eso, la manipulación de la otra persona, porque la otra persona siempre lo primero que dice en estos casos es, te voy a meter preso. Entonces la gente no sabe que para llegar a eso, Vanessa, hay que seguir un proceso, un debido proceso, pero la persona ya enseguidita dice, me van a meter preso, y me van a meter preso, y se juega con la manipulación bastante. Y lo otro, olvídate de tus hijos, no vas a volver a ver a tus hijos, porque si tú decidiste tener otra vida, hasta aquí llegó. O sea, ¿quién nos ha dicho que somos dueños de nuestros hijos? Nosotros no somos dueños de nuestros hijos, nosotros somos meros encargados de nuestros hijos. Los hijos crecerán y lo que estamos formando es nuestra responsabilidad. O estamos formando hombres egoístas, hombres que creen que agredir a la mujer es lo normal porque ese es el cuadro que vivieron, hombres irresponsables porque así le enseñaron, porque así dio su ejemplo, su padre. Hombres que creen que su madre solo sirve para la cocina, solo sirve para servirlos, y prolongamos el machismo que tanto criticamos. ¿Y quién lo hacemos? A veces nosotras mismas, ¿no? Las madres, así es. Entonces, reflexionemos un poco en ese campo, no tenemos tanto que aprender y tanto que hacer. Así es, una importante reflexión, Jessica, de valorarnos como mujeres, de enseñar a nuestros hijos a ser caballeros, a ser hombres. No se les quita nada ayudando a las esposas, ayudando en casa a sus madres, porque estamos formando hombres para el futuro, para que sean responsables de sus actos. Sí. Y hay muchas cosas todavía que conversar, y de manera particular algunas personas que tengan una duda, existe una tabla de alimentos, y esto lo vamos a conversar con Vanessa después de este corte comercial. Y bueno, seguimos aquí en su programa Palabra de Mujer con un tema interesante, y sobre todo yo sé que está despejando muchas dudas. Para las personas que no sepan, Vanessa nos va a ayudar, que existe una tabla donde ustedes puedan recurrir, aparte de ir a un profesional, como ya lo dijimos también, hay profesionales que lo hacen de manera gratuita, no tenga miedo, acérquese que ellos lo van a ayudar para que nos puedan indicar más o menos los valores que tenemos que pagar. Claro, al salario del padre del menor, de acuerdo a la edad del niño, esos son los rangos, y de acuerdo también a las necesidades del menor, porque tampoco, Vanessa, se puede exigir algo al progenitor si él no puede más con su situación económica. Si el fulano de tal no trabaja, ¿qué se puede exigir ahí? El Estado dice, y ese es un gran vacío, una gran pregunta, que si usted demanda a un progenitor y no justifica tener ingresos, igual el operador de justicia le fijará una pensión alimenticia mínima, que hoy por hoy la mínima es de $96.29, aun cuando no tenga relación de dependencia. Y eso tiene sus dos lecturas. Sí, se está cubriendo y se está exigiendo de que aquel señor busque algún recurso para que pueda pagar las necesidades. Y lo otro es que aquel hombre sin empleo, que esa es la otra parte que el Estado le debe a la sociedad, procurar una fuente de trabajo. Ese hombre sin fuente de trabajo, con una pensión alimenticia,
a cargo, lo que hace es huir, lo que hace es ausentarse y en el último de los casos pues renegar de sus hijos, recriminarlos. ¿Por qué? Porque lo están acosando en una situación que no puede. $90 en el caso de que tenga un hijo, y si tiene 4, 5, 6, lastimosamente. Se aplica una tabla proporcional de acuerdo a los ingresos. Ese es el valor mínimo, la pensión más baja que puede encontrar, que incluso puede bajar, sí, si es que el demandado justifica tener 3, 4, 5 hijos y es desempleado. Hablemos en el caso de una canasta básica. Entonces ese es el mínimo con una canasta básica, un hijo. Si son 2 hijos, pagará $140. Si son 3 hijos o más, pagará $184. ¿Por hijo? No. Por los total. Dos. En total. Sí. Okay. Estamos hablando de una pensión alimenticia de un salario de $354. Sí. Si sobrepasa o está en el rango de los $4,000. Ahí hablamos de un 44.57%, si es mayor de 5 años el alimentado o el beneficiario, o de un 41.36% si es menor de 5 años. Y esto también tiene que ser justificable, ¿no? Todo. Tiene que demostrarse que la capacidad económica del alimentante es esa. Sí, ahí lo que siempre comentamos y hemos llegado a la conclusión es de que esta tabla o que esta ley realmente se hace exigible es a los servidores públicos, a los policías, a los militares, porque ellos tienen un salario fijo, transparente, y que se puede aplicar la tabla al 2 por 2 son 4. Pero ahora estarían sufriendo, porque con esto de la baja de sueldos que se va a dar en todas las instituciones. También tenemos el otro lado, ¿no? Tenemos camaroneros, bananeros, que como no tienen esa relación de dependencia, se declaran que son jornaleros, que no ganan y se olvidan de las necesidades de los hijos. De todo hay, pero toca investigar, toca analizar, porque el hijo del jornalero, del que gana poco, no tiene las mismas necesidades que el hijo del gerente de un banco. Claro. Porque el hijo del jornalero irá a una escuela pública, jugará fútbol en las canchitas del barrio. El hijo del gerente irá a un colegio particular, privada, irá a un curso de inglés, irá a un curso de tenis, y se le crean otras necesidades, que obviamente es de acuerdo a la capacidad económica del progenitor. Qué malo cuando ese padre se separa de su familia y pretende engañar a la autoridad, ocultar sus ingresos, y lo que quiere es hacer pasar una pensión básica y le reduce el estilo de vida a sus hijos de la noche a la mañana. Eso se llama maltrato también, y la ley lo castiga. Las personas se preguntarán dónde, si yo voy al internet, consigo esta tabla. En la página del Consejo Nacional de la Judicatura hay un sinnúmero de ítems y ahí dice tabla de pensiones alimenticias. También dice formulario para demanda de alimentos, formulario para alza, formulario para rebaja. Obviamente siempre es recomendable que un abogado o abogada le asista para que usted llene correctamente la demanda que está contenida en ese formulario, porque una vez planteada ya no le admite que cambio ni pueda aportar más pruebas que la que anunció en ese documento. Sí, interesante la charla con Vanessa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un mensaje para quienes están detrás de la cámara, que han escuchado todo lo que usted ha dicho esta tarde. ¿Qué podemos hacer para no dañar más a esos niños que están siendo dañados en toda su psiquis? Y aparte de eso, Vanessa, adicionalmente, hablando con las personas que nos ven, hay una nueva disposición ahorita para el cobro de pensiones alimenticias para las madres, se dio últimamente, sí, para que las podamos orientar antes de despedirnos sobre eso. Con gusto. Efectivamente se implementa a partir de junio un plan piloto, se inicia con Machala, donde el Consejo de la Judicatura ha implementado un programa donde están interconectados toda la información de su tarjeta Cartes, de su juicio de alimentos, de su pensión alimenticia, de sus alzas o rebajas, y conectada a través del Banco Central con la cuenta bancaria que usted designó para los depósitos. De tal manera que a partir del día 6 de cada mes, que ya está vencido el obligado, porque solo tiene hasta el 5 para cancelar, ya automáticamente le genera intereses. Y usted va a la banca y ya le da la liquidación de sus haberes, cuántos meses debe el señor o la señora,
cuántos intereses le generaron y cuánto es el monto total de su liquidación, de tal manera que ya no hay que acudir ante el operador de justicia para que disponga las liquidaciones, les notifiquen a las partes, sino que va a ser un sistema mucho más expedito que ojalá esperamos tenga resultados positivos. Y lo pueden hacer uso las dos partes, ¿no? Sí, para ver sus movimientos. Es como una tarjeta que usted puede acceder a su información. Y en lo demás, queridas amigas, pues yo las felicito una vez más. Ustedes son mujeres grandiosas, son mujeres de mucho empuje, mujeres guapas, mujeres con mucha capacidad, orgullo realmente de las mujeres orenses. Nosotros nos apoyamos mucho en ustedes, en este espacio que tienen, en esa receptividad que el público les da, para que sigan haciendo justiciables los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres también, o sea, todos los ciudadanos, porque aquí lo que queremos es una sociedad más justa, es lo que aspiramos. Más equitativa, ¿no? Con una sociedad equitativa y justa ganamos todos, y de eso depende mucho de nosotras, las mujeres, las mamás. Nosotros tenemos esa gravísima responsabilidad de criar a nuestros hijos y no criarlos solamente alimentándolos, sino no solo con comida, sino también con principios, con conocimiento, con educación. Ese es nuestro gran reto y veremos mañana una sociedad que todos queremos. Un beso para ustedes. Gracias, Vanessa, por estar aquí. Muchas gracias. Y para ustedes, pues siempre una servidora. Bueno, siempre gratificante conversar con Vanessa. Muchas gracias por acompañarnos. Aprendemos muchísimo con ella. Más claro que eso, imposible. A las personas que hayan tenido las las dudas y deudas también, porque son pensiones alimenticias, ¿sí? Entonces, esperamos haber llegado a ustedes con todas estas inquietudes. Así es, y esperando en que tengamos una sociedad equitativa. Les queremos agradecer por acompañarnos en un programa más de Palabra de Mujer. Mi agradecimiento sincero a Paulette Boutique, a Luciana Feijó también, que nos acompañó con los zapatos hermosos que lucimos. Gracias, Luciana. Muchas gracias, Luciana, y a Paulette Boutique. Gracias, Priscila Barriga, por mi imagen. Gracias.